Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa La Católica. Hoy con nuestro lema "Hoy me quedo en casa" vamos a desarrollar el tema de la morfología del Perú. Descompongamos la palabra geomorfología. Geo es tierra y morfología es la forma de la tierra, o en este caso vamos a estudiar la forma de la tierra del espacio del Perú. El Perú forma parte de un continente sudamericano ocupando una extensión territorial de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Se encuentra en la parte central occidental de América del Sur. Tiene una geomorfología muy variada, ¿no? Sus conocimientos es muy importante, pues nos permite conocer la compleja estructura donde se encuentran los recursos naturales de que disponemos sobre ella. En nuestro espacio geográfico, el hombre donde vive y realiza sus actividades económicas. Dentro de la geomorfología del Perú, que es muy variada, podemos dividirla en tres regiones, que sería la costa, la sierra y la selva, las cuales sus características geomorfológicas son muy diferentes en cada una de ellas. Vamos a ver más adelante la geomorfología de la costa, la geomorfología de la sierra, también la geomorfología de la selva, pero eso lo veremos más adelante. Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a la geomorfología submarina o a la geomorfología marina, es decir, a la forma de la superficie marina que se encuentra debajo de la masa líquida, que la llamamos mar. Factores de la formación del relieve peruano. ¿Cuáles son los factores que van a permitir la forma que tiene la tierra o el relieve peruano, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué agentes intervienen? Bueno, la geomorfología del territorio peruano tiene su origen en la acción de dos poderosas fuerzas. ¿Cuáles son esas dos poderosas fuerzas que existen y que modelan el relieve peruano? Uno son las fuerzas geológicas o tectónicas, que también se le conocen como fuerzas endógenas. ¿Por qué endógenas? Porque vienen desde la parte interna de la Tierra. Son fuerzas que vienen desde el interior. Estas fuerzas endógenas o fuerzas internas se van desplazando en contra de la gravedad, ¿no? Como el vulcanismo, como el choque de dos placas tectónicas, ¿no? Que van a dar origen a las cordilleras, a las fallas, etcétera. Pero son fuerzas que vienen desde adentro de la Tierra, ¿no? Estas fuerzas van a desarrollar o a crear, por ejemplo, las cordilleras de los Andes, ¿no? Es la aducción o el levantamiento de la corteza terrestre al chocar dos placas tectónicas, ¿no? O también se crean las montañas debido al vulcanismo, ¿no? Las mesetas altoandinas también, debidas a las fallas que se originan en el territorio peruano. Tenemos una gran variedad de relieve peruano, ¿no? Las estribaciones andinas. Estas estribaciones andinas son prolongaciones de la cordillera de los Andes, ¿no? Que se han deslizado hacia el lado occidental de la cordillera. Una de las estribaciones andinas que más conocemos pues es la estribación andina del Cerro San Cristóbal. Incluso esa prolongación de la cordillera costera o la estribación andina costera es en la cual se encuentra la comunidad de Tahuantinsuyo y Payet. Esa cordillera que ustedes podrían decir cordillera costeña no es una cordillera costeña, se conoce con el nombre de estribaciones andinas, es el conjunto de montañas que separan a Tahuantinsuyo de San Juan del Lurigancho, ¿no? A eso llamamos estribaciones andinas. Las depresiones
Las depresiones son áreas geográficas que se encuentran debajo del nivel del mar. Una de las principales depresiones que tenemos es la depresión de Techura, en Piura. Los volcanes, que también es una fuerza interna, una fuerza endógena, que por la fuerza que expulsa su magma, ¿no?, va formando una montaña a la cual nosotros le vamos a llamar después volcanes. Los tablazos. Los tablazos son áreas geográficas que se encuentran en proceso de elevación. Uno de ellos pues es Pajamayo. Las fuerzas geográficas exógenas. Si las otras eran endógenas, las que provenían desde el interior de la Tierra, las fuerzas geográficas exógenas son las que se encuentran sobre la superficie terrestre. Estas fuerzas van a modelar, ¿ya?, van a modelar el relieve terrestre, mientras que los otros van a crear. Las endógenas crean, las exógenas modelan. ¿Ya? ¿Por qué se dicen que modelan? Porque estas fuerzas, ¿no?, actúan por el exterior del relieve peruano. Van a ser la lluvia, las nieves, la radiación solar, ¿no? Imagínense, la radiación solar va a permitir de que las gotas de hielo, o las gotas de, disculpen, el hielo que se forma dentro de una piedra se descongela. Una vez que se descongele, se va a convertir, va a pasar en estado líquido. Este estado líquido va a caer en fisura dentro de una piedra. Cuando llegue la noche, este líquido que se encuentra dentro de la piedra se va a congelar, y al congelarse aumenta su volumen, y al aumentar su volumen va a generar una presión en esta piedra, la cual la va a cambiar o la va a modelar. Los agentes geográficos que podemos encontrar dentro de lo que es las fuerzas exógenas, vamos a encontrar principalmente al agente modelador del territorio peruano, que es el agua, como le dije. El agua es capaz de romper piedras mediante la erosión del vaivén de las olas, mediante el enfriamiento y congelamiento del agua rompiendo piedras, mediante los ríos que van erosionando, formando cañones, formando valles, ¿no?, aluviales, ¿no? Es el principal agente modelador del territorio. El agente modelador natural del territorio peruano es el agua, ¿ya? Pues encontramos ahí los glaciares, ríos, aguas subterráneas, lluvias y aguas oceánicas. Vale la aclaración también que hay un agente llamado el agente antropo, que es el hombre, que también modela la geografía, ¿no?, mediante construcciones y todo. Su acción erosiva da origen a quebradas, cañones, pongos, valles y nudos. ¿Qué son los cañones? Los cañones son áreas erosionadas por los ríos, ¿ya?, y de pendiente muy pronunciada por donde pasa un río. Los pongos son aberturas de la cordillera de los Andes debido a la erosión de un río. Por millones y millones de años, los ríos se han abierto paso mediante las cordilleras, rompiéndolas por acción de la erosión, formando pasos, ¿no?, de un lugar a otro, llamados los pongos. Los valles son áreas fertilizadas por un río, y los nudos es el encuentro de las cordilleras de los Andes. Por ejemplo, tenemos en el lado norte la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental, que estas tres se van a unir en un nudo llamado el nudo de Pasco, en el departamento de Pasco. De ahí saldrían nuevamente tres ramales o tres cordilleras, que serían nuevamente llamadas la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental de los Andes del centro, que se van a volver a unir en un lugar llamado Vilcanota, formando el nudo de Vilcanota en el departamento del Cusco.
De allí saldrían dos cordilleras, que sería la cordillera de Carabaya y la cordillera de Volcánica. Estas dos cordilleras formarían lo que se llama la hoya del Titicaca. La geomorfología submarina. Cuando hablamos de la geomorfología submarina nos estamos refiriendo a la forma submarina, o sea, el fondo submarino presenta unos variados accidentes. No vayamos a pensar de que es plano todo, o con tan solamente una profundidad. Sus profundidades varían de acuerdo al relieve submarino que tenga, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar pues una plataforma continental, un talud continental, las fosas marinas, las cordilleras submarinas, o en este caso en el Perú, la dorsal de Nazca. Vamos a ver cada una de ellas entonces. La plataforma continental. Llamamos así también al zócalo continental o zona nerítica. Es aquella área plana con ligero declive hacia el oeste. Se extiende desde la superficie del mar hasta una profundidad de los 200 metros de profundidad. Presenta un relieve poco accidentado, una zona donde se desarrolla la pesca y la explotación del petróleo. ¿Por qué los 200 metros de profundidad? Porque se ha comprobado científicamente que hasta los 200 metros de profundidad logra la penetración de los rayos solares. Y para que se realice la fotosíntesis dentro del fitoplancton que necesita los rayos solares, es indispensable, ¿no? Es indispensable para alimento de los cardúmenes de esta especie. Ustedes ya saben que el área de la geografía, o un campo de la geografía, pues es la interrelación entre la naturaleza y el medio ambiente. Nosotros obtenemos del mar los recursos hidrobiológicos. Estos recursos hidrobiológicos están compuestos por los peces, ¿no? Por los bancos de peces, los que se llaman cardúmenes. Y estos peces se alimentan del famoso zooplancton, y el zooplancton se alimenta del fitoplancton, ¿no? Y el fitoplancton necesita de los rayos solares. Para que se necesite de los rayos solares, entonces el desarrollo de fotosíntesis se desarrolla dentro de los 200 metros de profundidad. Pasado los 200 metros de profundidad, los rayos solares ya no penetran, por lo tanto no va a permitir la fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis a más de 200 metros de profundidad, tampoco va a haber fitoplancton, ni zooplancton, y mucho menos también los cardúmenes, ¿no? Por eso es que a esta plataforma continental o zócalo continental, ¿no?, es el área donde el hombre desarrolla muchas de sus actividades. El talud continental es la zona que comienza de los 200 metros de profundidad hasta los 4000 metros de profundidad. Posee un relieve muy accidentado, encontramos cañones, gargantas, etc. Aquí se depositan los deslizamientos del zócalo. Escuchen bien claro, aquí se depositan los deslizamientos del zócalo. Aquí se inicia una zona afótica sin luz, llamada también zona batial. En esta zona todavía no estamos hablando de una zona abismal. ¿Por qué no hablamos de una zona abismal? Porque todavía el hombre, gracias a una tecnología llamada los sonares, podemos observar el relieve accidentado de esta zona. Ténganlo muy en cuenta de que el hombre todavía no ha llegado a los 4000 metros de profundidad, ni con el submarino más sofisticado. Con el submarino más sofisticado que tiene la Discovery Channel, solamente ha llegado a los 1000 metros de profundidad. Pasado los 1000 metros de profundidad, es una área desconocida para el hombre.
Mucho más, que ya les he dicho que después de los 200 metros de profundidad ya es oscuridad, ya no hay luz, ya los rayos solares ya no ingresan, no penetran. Por lo tanto, los instrumentos a mayor profundidad de los 1000 metros recibe una presión del mar muy elevada que impide de que los cuerpos ingresen más profundo. ¿Qué es la presión submarina o la presión del mar? Imagínense, cuando uno va al mar y nada, piensa de que no hay peso, porque presión es igual a peso. Pero si yo agarrara y te diría, pues, cárgame un balde de pintura de 4 litros, va a pesar un poco, pero tú lo vas a poder cargar, un balde de 4 litros de agua o 4 galones, o de un galón de 4 litros. Sin embargo, si yo te digo, tráeme un balde de 5 galones, o sea, de 20 litros, vas a beber con mucha más dificultad. Ahora, peor todavía si yo te digo, carga sobre tus hombros un cilindro lleno de agua, ¿no? Imagínate cuánto peso, no vas a poder cargar un cilindro lleno de agua, ¿no? O cargar el agua de toda una piscina, peor todavía. Imagínate pues el peso de todo el océano. A mayor profundidad, mayor presión del agua, mayor peso del agua va a ejercer en tu cuerpo. Por eso que el submarino de la Discovery Channel solamente llega a los 1000 metros de profundidad. Está probado también de que si es que tú agarras y dices, voy a tirar un riel en la fosa marina más profunda del Perú, ¿no? Está aproximadamente a los 7000 metros. No va a llegar a tocar el área del fondo, debido a que su estructura va a impedir, no va a tener el suficiente peso para poder penetrar, quedando flotando a una cierta altitud. Profesor, ¿y entonces cómo midieron la profundidad? Midieron mediante un mecanismo llamado el sonar. Las fosas marinas son grietas paralelas al litoral en la zona afótica. Las fosas son consideradas zona de subducción, áreas de convergencia entre las placas de Nazca y la sudamericana. Ambas se mueven algunos centímetros al año, lo cual produce periódicamente sismos en el Perú. ¿Cuáles son los sectores de las fosas marinas? La fosa marina central, que está situada a 200 kilómetros del litoral frente a Lima. Su máxima profundidad es la fosa del Callao, con 6.738 metros bajo el nivel del mar. Sin embargo, ¿no?, tenemos la fosa meridional, situada a 50 kilómetros del litoral frente al departamento de Tacna, y es la máxima profundidad que cuenta el Perú, que es de 7.635 metros bajo el nivel del mar. Aquí le estaba diciendo, en estas áreas nosotros no hemos medido estas profundidades gracias a un instrumento llamado el sonar. El sonar es un instrumento que suelta una onda sonora, un sonido, y viaja por el mar hasta impactar en la superficie terrestre y regresar el rebote o el eco. En la ida y la vuelta ya es una simple física, ¿no?, conocer la distancia. Conociendo la densidad, de eso se encargan los físicos, conociendo la densidad del agua, conociendo el tiempo que demora en ir y venir, y conociendo la velocidad del sonido, entonces pueden determinar el espacio, porque el espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Tenemos el tiempo y tenemos la velocidad del sonido, por lo tanto podemos obtener el espacio. La cordillera submarina o la dorsal de Nazca. Hemos dicho que esta cordillera submarina o dorsal de Nazca es aquella cordillera que está formada gracias al choque de dos placas tectónicas, que en este caso sería la placa tectónica de Nazca con la placa continental, ¿no?, o sudamericana.
la placa continental sudamericana. Estas dos placas generan una aducción o un levantamiento de la corteza terrestre que se conoce con el nombre de la dorsal de Nazca. La cordillera submarina, ubicada a 150 kilómetros de la costa de Ica, interrumpe la profundidad de las fosas. Posee una longitud de 900 kilómetros, llegando hasta la isla de Pascuas en Chile. Esta está constantemente en crecimiento debido a las actividades orogenética y epilogenética. Con el paso de millones de años, que va a seguir aumentando su tamaño.